Hola, hola a toda nuestra querida audiencia. Le damos la bienvenida, perdón, a un episodio más de este podcast que hemos llamado Charlas con propósito, el cual nace, ¿cierto?, de las mismas conversaciones que hemos hecho nosotras a lo largo de nuestra trayectoria como amigas y hermanas, ¿cierto? Y donde hemos identificado ciertos temas que por lo general nosotros recibíamos en nuestra comunión, en nuestra intimidad. Y hoy los traemos delante de ustedes para que también sean de bendición y edificación para ustedes. Quiero presentarles, ¿cierto?, a quien siempre está con nosotros en este podcast, Jessie. Hola. Y Mucho gusto. también, perdón, y también a la tía Rosita que tiene algo que Hola. contarnos, ¿cierto? ¿Algo que contar? Sí. Sí, que no se olviden de podernos seguir en las plataformas, ¿cierto? Y que abajito va a quedar la descripción para que puedan ir a ver también los otros episodios del podcast. Así que eso. Sí, así es. Bien, el episodio de hoy tiene un nombre bien específico. Se llama Un poco de Marta y un poco de María. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y para conducir este tiempo de conversación y reflexión a través de esta historia, quiero dejarles una pregunta ahí abierta a todos y a nosotras también, que dice así: ¿dónde ponemos nuestro corazón? Esa va a ser la pregunta de hoy día, porque analizando, ¿cierto?, y preparando todo este tema era la pregunta como clave ahí dentro del tema. Y le voy a pedir a Jessie, por mientras, que vaya buscando Lucas 10, del versículo 38 al 42, que es donde está la historia que hoy día vamos a leer. Vamos a estar revisando este extracto, vamos a estar hablando sobre lo que pasó con estas dos mujeres, ¿cierto? Y vamos a ver y hablar sobre el servicio desmedido que pudo haber entregado una de ellas, eh, la entrega que tuvo la otra, pero también la capacidad de poder equilibrar ambas cosas en nuestra vida, ¿cierto?, cristiana y cotidiana. Así que, dale, Jessie, leamos esta parte para que vayamos analizando. Bien, dice Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien. Son varios versículos. Yo sé que varias de nosotros hemos escuchado esta historia más de una vez. De hecho, es muy conocida dentro de las iglesias, porque todos tenemos en la iglesia a alguien a quien le dicen Marta, Marta. Tal como dice el relato, afanada y turbada está, ¿cierto? Sabemos a qué se refiere cuando habla de una persona que actúa así como Marta. Pero hay tres puntos clave dentro del relato que quiero reforzar para que los vayamos conversando, que es: primero, el relato no muestra dudas en el actuar de María. María, una vez que ve que Jesús llega a casa y se sienta a conversar con sus discípulos, ella simplemente se entrega al tiempo, al momento, y se sienta a escuchar a Jesús. Sin embargo, Marta sí cuestionó el actuar de María. Sí hubo una duda en su pensamiento, ¿cierto? Porque vemos que ella misma le dice y le manifiesta una queja. ¿Acaso no te das cuenta que yo estoy afanada, sirviéndole, trabajando, y María está ahí sin hacer nada? Inmediatamente se manifiesta, ¿cierto?, una queja en Marta. Y finalmente, cuando Jesús le responde a Marta, primero no le dijo que ella hacía algo que estaba mal, sino que la hizo ver dónde estaba puesto su corazón, su pensamiento, en qué era lo que ella estaba enfocada. Nunca le dijo: no, Marta, si estás errando, no deberías estar haciendo lo que estás haciendo. No, lo que Jesús hizo fue hacerle ver a Marta en qué estaba enfocado su servicio, porque se manifiesta la queja en su corazón. Claro. Y para que vayamos viendo
Y desglosando este tema, ¿cierto? Queremos, primero dice, lo principal siempre es poder comprender que esta historia nos muestra y nos tiene que llevar a ponernos en los zapatos de la persona que vivió esta historia. Para que nosotros podamos comprender cualquier cosa en nuestra vida, tenemos que ponernos en los zapatos de quien pasa por eso y entender un poquito la posición. Por eso, para eso, en este momento les voy a dejar puesta otra pregunta o otra reflexión, para que vayamos analizando y en base a eso podamos también ir respondiendo a las preguntas. Si Jesús viniera hoy a casa, a tu casa, a mi casa, a cualquiera de nuestras casas, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo reaccionaríamos? Porque lo que vemos ahí es cómo Marta reaccionó. Marta se puso a servir y María se entregó completamente a lo que Jesús venía a entregar. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque también nacía dentro del tiempo donde preparábamos este tema una reflexión que está en Apocalipsis 3:20 que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces usamos este versículo para hablarle a las personas que no conocen a Cristo, para hablarle a las personas que aún no se han convertido y decirle, oye, ¿sabes qué? El Señor está a la puerta y te llama. Pero este versículo también es para nosotros que ya somos cristianos, para quienes ya tenemos una vida en Cristo. El Señor constantemente está a nuestra puerta esperando que nosotros nos sentemos, como dice, ¿cierto?, a cenar con Él, a comer de su palabra, a alimentarnos en Él. ¿Ya? Y voy a dejar expuestas a algunas preguntas con las que vamos a ir conversando. Primero, pensando, ¿cierto?, en esta historia, ¿cuál es la diferencia entre ocuparnos con las cosas que nos rodean, o sea, perdón, con las cosas que rodean a Dios y sentarnos a escuchar lo que Él quiere decir? Por ejemplo, tía Rosita, en su caso, ¿qué piensa usted? En mi caso, bien, bueno, yo creo que podría opinar con respecto a esto, como dice la pregunta, la diferencia entre las cosas que rodean a Dios, ¿cierto? Podría estar el servicio que nosotros muchas veces prestamos dentro de la iglesia, ya sea en cualquier ámbito, ya sea en el ministerio, podemos decir alabanza, podemos decir, no sé, entregar palabra, en recibir a los hermanos, ¿cierto? Quizá el limpiar también la iglesia, aseo de la iglesia, todas esas cosas son las que rodean el entorno de Dios. Pero lo que realmente habla aquí, en sentarnos a oír a Dios, en cuanto a la diferencia, existe un tremendo abismo de diferencia, porque es como decir, mi servicio a Dios es lo que rodea a Dios. Pero la parte, como dices tú, de sentarnos a oír a Dios es importante. Es importante, considero yo, el poder oír a Dios antes de ejecutar una labor. Es lo que como lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo. El servicio debe ser guiado por el Espíritu Santo, debe ser guiado por el Señor, y esa guianza nosotros la recibimos, como dicen, en la intimidad con el Señor. Es como la parte que escogió María, ¿cierto? Fue sentarse a los pies de Jesús y poder oír la voz del maestro y poder oír la instrucción. Hoy en día, sin el ánimo de querer hablar mal de nadie, porque no es lo que Dios nos ha llevado, ¿cierto? Existen personas que sirven al Señor de una forma, lo voy a decir, feo, me perdonan por favor, pero no se me ocurre otra palabra, de una forma más carnal, o sea, como decirlo, perdonando la forma carnal, me refiero no al pecado, sino me refiero a lo físico, claro, a lo natural. Sirven al Señor en lo natural, pero yo he visto en mi largo caminar en Cristo, que bueno, tampoco es tanto, no soy tan vieja, en mi largo caminar en el Señor, ¿cierto? Que he visto personas sirviendo al Señor en un área donde Dios realmente no los quiere, ¿cierto? Porque es como decir, un médico no puede estudiar medicina si no estuviera en su corazón el anhelo de poder salvar vidas, ayudar a las personas, ¿cierto? Es lo mismo en Dios. Si yo tengo la capacidad, ¿cierto?, de trabajar en un ministerio, y es porque Dios me está impulsando, va a ser fructífero. Pero si yo tengo, como se dice, no tengo la capacidad, estoy sirviendo en un área donde a lo mejor Dios no me quiere y no resultan las cosas. Sí. Creo yo que esa es mi opinión con respecto a la pregunta. No sé si...
¿Les parece? Sí. Ya. Bueno, yo igual quería opinar con respecto al tema de la consulta que hacía Tamara, la diferencia quizás entre ocuparnos de cosas que rodean a Dios y escuchar lo que Él quiere decirnos. Para mí la diferencia es que a veces pensamos que nosotros estamos haciendo bien las cosas enfocándonos solamente como eh, eh, en estar todos los días en la iglesia, por decirlo así. Estar todos los días, no sé, como nosotros siempre nos burlamos, o sea, nos reímos de una canción de Alex Zurdo que dice que todos los días tiene como un calendario, porque Claro. un lunes oración, intercesión, ayuno, martes palabra. Entonces, es como que de repente las personas caen en, por ejemplo, estar todos los días dentro de la iglesia sirviendo a Dios, y no solamente dentro de la iglesia, quizás uno en el caminar, digamos, durante el Sí. día sirviendo a Dios, pero se enfocan mucho en el servicio y quizás se olvidan un poco de lo más importante, que es el realmente poder escuchar a Dios, el poder tener intimidad con Dios, porque no vamos a decir de que obviamente el estar en la iglesia haciendo y sirviendo para Dios no es malo, o sea, eso sería como el ideal, Claro. pero es como que no puede subsistir lo uno sin lo otro, porque uno puede servir, pero como decía la tía, de repente puede que no es lo que Dios quiere, y uno nunca lo va a saber si es que uno no tiene ese espacio de intimidad con Dios, Claro. donde Dios le dice, mira, yo aquí te quiero y aquí necesito que tú estés porque para esto te formé. O tú recibiste de esto y tú tienes que dar de esto, pero eso uno lo ve como en el espacio de intimidad, cuando uno escucha hablar a Jesús, porque Jesús también es el buen maestro y Él nos va direccionando, Él nos pastorea y Él nos va enseñando hacia dónde tenemos que ir, ¿cierto? Pero como yo les decía, muchas veces nos desenfocamos sirviendo, pero dejamos de lado lo importante que es realmente poder tener intimidad con Jesucristo, conocerlo más, y al final uno va creando vacío, porque de repente la gente no sabe por qué, si a todos los días, y de hecho yo he escuchado a personas decir, pero si yo soy buena, si yo todos los días estoy en la iglesia, si yo estoy sirviendo, ¿por qué me pasan estas cosas? Y no tienen la respuesta porque de repente Dios quiere tratar con esa persona algo, y la persona nunca escucha a Dios, porque pasa el día sirviendo, afanado, pero Claro. no se detiene a pensar de que quizá, oye, Dios trabaja con tiempos, y en ese momento Dios no quiere que tú tienes que preocuparte de tu sanidad, o tienes que preocuparte porque hay algo que quiere el Señor formar en ti. Entonces, yo creo que esa es como la diferencia entre el poder ocuparse de las cosas de Dios, pero en realidad poder escuchar a Dios. Sí, la verdad es que las dos dijeron cosas no similares, sino que importantes dentro de lo que se trata, ¿cierto? Este tema. Primero, la tía Rosita hablaba acerca de no servir como en la carne, entendiendo que hablamos de la carne, por decir así, no guiados por Dios, que se entienda. Y también en cuanto a Jessica, en quizás querer entregar algo que no tenemos. Y ahí también voy a hacer énfasis en la parte de mi respuesta, ¿cierto? Igual me toca responder. En que en mi caso, algo que entendía también para poder ejemplificar a qué se refiere este tema en específico, es que nosotros somos vasijas, cada uno de nosotros somos vasijas. Y también a la vez somos vasos. Somos vasijas en el momento en que nosotros tenemos que entregar, pero somos vasos en el momento en que recibimos. Para nosotros poder entregar a los demás, nosotros como vasijas primeramente debemos estar llenos. Debemos tener dentro de nosotros algo de lo que entregar a los demás. Si nosotros, como decía Jessica, no hay intimidad con Dios, no hay un tiempo donde nos apartamos, ¿cierto?, del mundo en general, no para quizás otras cosas, sino que para leer la palabra, buscar de Dios, preguntarle al Señor qué más tienes que tratar, que sanar en mi vida. Si yo no tengo ese tiempo, ¿cómo yo le voy a enseñar a alguien más de lo que yo no sé, de lo que yo no conozco? Para mí, el servicio nace de lo mismo que yo he recibido. La misma palabra dice, de gracia recibiste, de gracia das. Así como nosotros vamos siendo llenos,
así como nosotros recibimos, ¿cierto? En medio de la adoración, en medio del tiempo quizás haciendo devocional, para los que hacen devocional, en medio del tiempo que dedican a leer la palabra, si nosotros no vamos recibiendo en esos tiempos que tenemos con Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos sacar algo dentro nuestro que le pertenezca a Dios. Si nosotros no somos llenos de Dios, lo que va a salir de nosotros es lo que había en nosotros. Claro. Y lo que había en nosotros antes de llegar a Cristo era pecado, dolor, angustia, y como le pasó a Marta en este caso, por ejemplo, queja. En ella se manifestó inmediatamente la queja porque era lo que había en ella en ese momento. A diferencia de María, por ejemplo, que María se dio el tiempo de llenarse de lo que Jesús estaba hablando y ser parte también del momento en que el Señor estaba. En la historia vemos que Jesús no le dijo, y esto ya lo habíamos mencionado más anterior, que Jesús no le dijo directamente a Marta que no sirviera. Claro. Que quede claro que aquí no estamos diciendo, hermano, deje por favor de ir a hacer aseo, claro, deje de ser tan servicial. No, la idea no es que nosotros dejemos de servir. El mismo Jesús nunca le dijo a Marta, Marta, ¿sabes qué? Deja y todo tirado porque necesitamos que te sientes. No, lo que hizo, ¿cierto?, es ayudarle a darse cuenta del afán que tenía en ese momento. Claro. Entonces, les voy a poner otra pregunta. ¿Qué significa en la práctica entonces elegir lo mejor, como lo que eligió María, sin caer en el error de creer que servir y trabajar no tienen valor para Dios? Esa es la pregunta. La tiras así como el que la trate. Voy a atrapar yo la pregunta. Bueno, yo creo sinceramente, como digo, es todo base en mi experiencia. Nosotros hablamos de nuestras experiencias, no es porque nosotros queramos decir que somos súper sabios y que sabemos toda la respuesta, pero yo en base a quizás a mi experiencia, como dice la pregunta, ¿qué significa la práctica elegir la mejor parte? A ver, yo lo voy a poner de esta forma. En la pregunta primera, cierto que hablábamos con respecto a la diferencia de lo que es lo que rodea a Dios y lo que es realmente escuchar a Dios. Elegir la mejor parte, para mí, en la práctica, es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, porque si nosotros nos vamos a la Escritura, toda la Escritura, ¿cierto? Desde el Génesis en adelante, Dios siempre primero llamó al hombre o a la mujer de Dios, Sí. ¿cierto? Y lo llamó ¿cómo? ¿Lo llamó mientras servía o lo llamó antes de servir? Siempre el Señor primero llama para el servicio. Entonces, yo sinceramente pienso y analizo y discierno, ¿cierto? Con respecto a esta parte, elegir la mejor parte es un orden de Dios. Es el orden establecido por Dios, porque Dios primero llama al hombre o a la mujer, ¿cierto? Para el servicio. Claro. No es como que uno llegue al Señor y se ponga a servir como a lo loco, ¿cierto? Sino ir la dirección de Dios, ¿cierto? Porque probablemente a lo mejor estamos sirviendo en un ministerio, ¿ya? Pongámosle el ministerio de la alabanza, porque nosotras nos dedicamos a eso. Pero yo voy a servir a Dios en la alabanza con lo que yo creo. No, nosotros tenemos como por fundamento que nosotros servimos a Dios en la alabanza, en la adoración, en base a lo que Dios quiere soltar en medio de la alabanza y de la adoración. Entonces yo creo que, como dice, cuanto a esto, yo siento sinceramente que es un orden. En la práctica, como dice, significa elegir la mejor parte. Yo creo que no es la mejor parte. Sinceramente yo, en mi opinión, no es como elegir la mejor parte, sino que es elegir el orden de Dios, que es lo que corresponde. Primero viene, como se dice, el llamado, ¿cierto? Porque María fue súper avispada. Claro. María fue directo al llamado, o sea, el Señor llegó a la casa y ella sabía que el Señor iba a compartir palabra, porque el Señor nunca iba a comer, no más. Claro. El Señor iba a comer también, pero también iba a entregar palabra. Entonces ella acudió al llamado, ¿cierto?
¿Por qué? Porque en su espíritu sí ella sintió el llamado de Dios para después el servicio. Ujú. Pero sabes que a mí me encanta esta historia de Marta y María porque analizándola así como la vemos, nos damos cuenta de que ambas son una sola cosa, Mm. ¿cierto? Es como que el Señor le habló a todos por parábola siempre, ¿cierto? Y para mí esto es como igual una parábola porque es como decir, mira, el Señor está explicando aquí que sí, po, el servicio está bien, Mm. el servicio para Dios es excepcional, pero el orden de Dios primero viene con la parte, como se dice, de la intimidad y después el servicio. Sí. Eso creo yo, es mi Ahora, opinión. yo igual meditando como en lo mismo, yo igual me pongo a pensar de repente, yo digo, así como poniéndonos en la situación, ¿cierto? Como poniéndonos en los pies, digamos, como o en los zapatos de María y también de Marta. Y yo pienso, yo digo, sí, ya, sí, y sí, porque deberíamos tener como algo de las dos, ¿cierto? Claro. Pero igual en ese sentido, por ejemplo, yo lo veo como, lo voy a expresar así como se ve en la actualidad, digamos. Hay algunas personas que igual se enfocan más en solamente quedarse escuchando y llenarse constantemente y pedirle al Señor administración y pedir, y como decimos siempre la oración de la ovejita, Señor sáname, Señor restaurame, Señor lléname, me. Y en realidad también hay algo que ¿cómo se llama? Que nosotros no tenemos que descuidar. Que obviamente es muy importante y eso es lo primordial, como dice la tía. Primero está el escuchar a Dios en la dirección, en el llamado, ¿cierto? Para después poder servir, pero uno no se puede quedar solamente en esa situación, como en quedarse solamente como estática, por decirlo así, porque yo me pongo, igual me pongo como en los zapatos de Marta, y sinceramente uno igual lo piensa y uno si hubiese estado en esa situación, igual le hubiese dado plancha que, chuta, somos dos hermanas. Y ella puede escuchar, pero yo no, pues yo tengo que encargarme de todo, porque obviamente, como decía la Tamara en un principio, y decía, ¿qué pasa si Jesús llega a tu casa? Obviamente que uno le va a querer dar lo mejor, Sí. va a querer atenderlo. Jesús estuvo caminando en el desierto con sus discípulos, estuvo de aldea en aldea predicando, y llega a mi casa y obviamente que van a necesitar tomar agüita para que pueda, para que la garganta no se seque. Y claro, y va a querer tener comida también, pues, y obviamente que si Jesús los está llevando a sus discípulos a una casa y no los está predicando en el desierto, es porque obviamente también Jesús, uno se pone a pensar como mujer, porque uno se pone en todas las situaciones, Sí. y como mujer, uno donde más énfasis le pone es en ese tipo de cosas. Ya, si Jesús vino a mi casa, es porque igual necesita que sus discípulos coman, porque igual están cansados, igual les llegaba, entonces voy a servirles, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que yo he leído esta historia muchas veces, y recién ahora me percaté de una frase que está en el versículo 40, cuando Marta le pregunta a Jesús, le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Claro. Y esa frase a mí me quedó ahora como marcando, ocupado. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Porque como hablaba la tía, hay un orden. Y se supone que nosotros que estamos dentro de una iglesia, cada persona tiene como una posición y cada persona tiene un área a su cuidado para que la iglesia pueda seguir funcionando, ¿cierto? Porque no podemos ignorar el hecho de que sí, pues, uno necesita ser llenado por Dios, necesita escuchar a Dios, necesita tener ese espacio de intimidad con Dios, pero uno también tiene que ser un aporte. Exacto. Para Dios, para el avance de su evangelio. Porque de nada, o sea, obviamente que Jesús igual nos llama para ser salvos, ¿cierto? Y ese es el propósito, claro. Pero la idea es que nosotros también expandamos el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo se expande el evangelio? También sirviendo a la iglesia, también haciendo que la iglesia funcione. Entonces, yo creo que esa es como mi respuesta. Elegir la buena parte para mí es, como se dice, tener un poco de las dos. Como decía en la pregunta anterior, ni lo uno subsiste sin lo otro. Claro. Pero hay que tener ese equilibrio, ¿cierto? Exacto. Y la verdad es que las dos me dejaron en check. Es que mucha sabiduría. Como que algo aquí falta que se suelte y fluya.
No, pero la verdad es que son cosas... La historia de Marta y María, así como en algún momento, por ejemplo, leímos también la historia, en alguna predicación, la historia de Jesús en el templo. Creo que hoy día estamos como cambiando el cómo veíamos la historia, porque a lo mejor yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nosotros decíamos así como, pucha, Marta erró. Claro. Todos jugábamos a Marta, yo antes creyendo veía la que... historia así, Sí. yo antes veía como que, Marta era la quejosa, así como que Sí. yo veía. Pero hoy en día hay muchos hermanos quejosos. De hecho, yo igual me identifico ahora con María, o sea, con Marta, perdón. Yo creo que a todos nos pasa que nos identificamos En punto algún con Marta. momento de nuestras vidas fuimos Marta. Hay que reconocer. Algo de lo que más pensaba cuando hablaba Jessica, repitiendo nuevamente la pregunta que hacíamos al inicio de qué forma respondería yo si llegara Jesús a mi casa. Conociéndome, yo vería si tengo ordenado. Yo como, es que sí, Claro. es que yo creo que eso igual es parte como de nuestra naturaleza, que igual el Señor nos diseñó así porque Sí. igual es necesario esa área. Sí. Igual es necesario esa parte dentro de una Pero, iglesia. pero el orden es importante igual porque, o sea, Ya. no vamos a debatir, ¿no? Es que yo voy al tema del orden, ¿por qué? Porque yo mientras ustedes hablan, yo analizo, yo digo, sí, vos si llegara, mientras ustedes hablaban, yo pensaba, ¿qué pasaría si llegara el Señor a mi casa? Yo creo que lo primero que haría es sentarme con él y a preguntarle qué vino a mi casa. Claro. ¿Qué es lo Porque que eso se necesitas? quiso Llegó la venir. Llegó mi momento. Sí. Claro. No, eso ya no yo creo que yo le preguntaría primero a qué vino a visitar. O sea, yo por lo menos en mi forma de ser, cuando llega a visitar mi casa, que es poca porque no me visitan mucho, siempre me siento primero con mi visita. Me Sí, siento a conversar, ¿cierto? A ver a qué vino y ya después del rato yo me levanto y preparo algo para servirnos, ¿cierto? Pero yo creo que fue tanta la emoción que Marta sintió de que, imagínense todo lo que se hablaba de Jesús. Sí, pues. Los milagros que el Señor estaba haciendo, donde iba la gente se convertía, lo reconocía. Yo creo que quizás en la misma afán y ansiedad ella le jugó en contra y como se dice así en esa área, y se puso a desesperarse Se desesperó. en darle lo mejor. O sea, tanto Marta como María le dieron al Señor la mejor parte que tenían de ella. Sí, pues. Si se dan cuenta, es como la mejor parte de ellas al Señor. Sí. Por eso, y ahí está la clave también de la historia, porque podemos como, si no analizamos bien la historia, tendemos a jugar a Marta. Claro. Si no la analizamos bien, también tendemos a como, chuta, María era medio flojita. Pero si nos damos cuenta, el Señor, como decía la tía, hablaba en parábolas y todas las historias que están en la Biblia nos muestran y nos enseñan algo. Y en este caso, por ejemplo, igual el título, un poco de Marta y un poco de María. Y así también debemos ser nosotros en nuestro diario andar, en nuestro diario fluir, ¿cierto? Pero también entendiendo que justamente, como decían recién, fluyó de cada una de ellas lo que podían en ese momento, lo que había. Exacto. Pero también el Señor fue cauto en hacerle ver a Marta que debía estar en lo que verdaderamente le iba a dejar ese espíritu, en lo que le iba a alimentar. Bueno, yendo también en la misma línea de lo que estábamos conversando, sabemos que hoy en día en las iglesias igual como que está muy, muy visto, ¿cierto? El mantenerse activos, el ser productivos, siempre estar ocupado. De hecho, es como muy, común que veamos que en una iglesia, no sé si les han salido esos reels de cuando no vino el de multimedia y sale el hermano desde el estacionamiento hasta multimedia sirviendo. Claro. Ahí podríamos ver un típico ejemplo de alguien que tiene como El don de servicio. el don de servicio. Claro. Pero hoy está muy visto ese tema, que sirvan en muchos ministerios, como le dicen, ¿cierto? O que sirvan en muchos espacios dentro de la misma iglesia, dentro del mismo servicio. Pero, ahora, la tercera pregunta, poniéndole suspenso, les voy a pedir que me puedan como mencionar, porque ya hemos hablado y conversado harto del tema, pero que me puedan mencionar algún tip, ¿cierto? O algún consejo donde ustedes puedan reflejar cómo han podido cultivar sus vidas
cuando estamos tan ocupados sirviendo? ¿Cómo podemos cultivar nuestras vidas cuando estamos tan ocupados sirviendo y muchas veces no tenemos, ojo, no nos damos el tiempo para oír lo que Dios quiere decir? Yo creo que saber discernir los tiempos, ya, porque la Biblia dice de que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Entonces, sí, pues de repente nosotros podemos estar sirviendo a Dios, no sé, pues, por ejemplo, como en un evento, por ejemplo, si se viene un evento, ya, obviamente que son épocas, instancias en donde uno necesita ocuparse más, no sé, pues sí. Vamos a hacer una obra en la escenografía, ya, vamos a tener que ensayar, vamos a tener que practicar, vamos a tener que ir a comprar. Entonces son espacios donde se ocupa como mucho el tiempo de uno, pero yo creo que lo más importante es entender para qué estamos haciendo esto. Claro. Nunca perder el foco. Porque si pues, uno puede estar bien, como se dice, afanado, tratando de que todo salga bien, todo salga según lo que se había estipulado, ¿cierto? Pero si uno no entiende cuál es el propósito de esto, que es que Jesucristo sea conocido, que su evangelio sea expandido, entonces yo creo que esa es como mi opinión o lo que yo haría y lo que siempre trato de enfocarme. Ya, es cierto, hoy día estoy con muchas cosas porque tenemos que ya se viene un evento y tengo que tener muchas cosas listas, pero ¿cuál es el propósito de esto? Y hacer también que Jesucristo sea formado aún en esas cosas, porque si nos ponemos a pensar, el Señor tiene el control de todo y hasta en esos momentos el Señor nos va formando. Sí. Y nos va formando quizás en nuestro carácter, en no desesperarnos como Marta, no caer en la ansiedad, en el afán, en que como Marta en ese momento obviamente empezó a nacerle queja, yo me imagino lo que pasó por su mente. Es como que yo estoy sirviendo acá sola, estoy tratando de hacer todas las cosas y mi hermana está escuchando ahí y yo no puedo escuchar porque yo estoy sirviendo acá, entonces me da como rabia y me da como envidia porque a mí me gustaría estar escuchando eso. Entonces, a eso voy, en no caer en el afán ni en la ansiedad, y en eso el Señor también va formando nuestro carácter y Jesucristo se va haciendo formado en nosotros. Eso. Bueno, Nosotros sí. si me miras como que me estás diciendo, ¿qué opino? Bueno, con respecto a eso, lo que yo podría opinar es un tip. Un consejo. Consejo. Bueno, mi consejo es el siguiente. Yeah. Bueno, yo por lo menos en mi vida personal, yo podría decir, como dice tu pregunta, el estar tan ajetreado quizás sirviendo a Dios, yo pienso, sinceramente, lo que a mí me ha servido es detenerme un poco. Es detenerme, porque si yo no me detengo, como se dice, quizás como lo que decía Jessica, a pensar el por qué estoy haciendo las cosas, no sé, yo sinceramente mientras Jessica hablaba yo podía pensar y se me venía el versículo que dice, Señor, Señor, pero si profetizamos en tu nombre, Sí, Señor, Señor, mira, y entregamos palabras, ministramos, sacamos demonios, sanamos enfermos, y el Señor, ¿qué les dijo? No te conocí. O sea, yo creo que ese es un versículo que a mí me ha servido mucho como para detenerme, como se dice, en el afán y en la ansiedad. Porque muchas veces nosotros estamos tan, bueno, en nuestras vidas hubo un tiempo en que llegó tanto afán por servir a Dios, que era un evento tras otro, si no era un evento a la semana, era un evento para el mes siguiente, ensayábamos todos los días, metidos de cabeza, ensayando las 24 horas del día y no teníamos respiro. Entonces, el detenerme a pensar que a mí de nada me sirve, ¿cierto? Afanarme por servir, que no es malo, pero no detenerme a tener ese momento de entrega con el Señor, de que Él pueda ir formando mi vida, ¿cierto? Pueda ir, seguir, como se dice, transformando mi ser. Va a llegar el día en que el Señor me va a decir, yo hiciste un montón de cosas, ¿cierto? Grabaste un montón de videos, hiciste un montón de podcasts, pero yo nunca te conocí, porque el conocerlo a Él está en la intimidad. Nosotros no conocemos a Jesús por el servicio. El servicio es la manifestación de lo que nosotros conocemos del Señor. Porque si yo voy a servirle al Señor sin conocerlo y por X motivo hay amargura en mi corazón, puedo contaminar a muchos con esa amargura. La misma palabra dice, cuidado que no estorbe, ¿cierto? Una raíz de amargura que se levante en tu corazón que estorbe a muchos.
Por eso es importante para mí el tip de no volverse loco con el servicio, ¿cierto? Porque todo tiene que estar canalizado. Todo el servicio al Señor tiene que estar canalizado en Jesús, en la comunión con Jesús. Porque si yo voy a servir al Señor sin amor, yo conocí muchas personas que servían al Señor sin amor y lo único que hicieron fue maltratar a los más pequeñitos porque habían caracteres y temperamentos que nunca fueron tratados por el Señor en intimidad, ¿cierto? Y al final uno termina siendo como una daga que anda hiriendo a los demás al no tener esa constancia de tener la comunión con el Señor como para poder ser transformado. Y eso es lo que a mí me ha servido en este tiempo, ¿cierto? Descontaminarme de todas esas cosas y volver a los pies de Jesús como dice, como María, a buscar la parte buena, que es recibir la sanidad, la dirección de parte de Dios para poder ejercer un servicio sano en la casa de Dios. Y aparte que yo igual me ponía a analizar y justamente con lo que decía la tía, de repente pasamos de evento en evento. Y sí, y ¿cómo se llama? Y estamos todos trabajando para eso, pero obviamente que cuando dejamos de lado la intimidad personal con Dios, después andamos todos peleando, po. Nos peleamos entre todos y entonces Preparando el evento y peleando. ¿qué bendición va a ser para Dios si uno está en el afán? Porque obviamente que en el afán te desenfocas de lo que Dios quiere tratar en la vida o lo que se está haciendo, el afán desenfoca porque nace la queja, nace la amargura y después, así como Marta después ya anda reclamándole a Dios y ¿cómo se llama? Y después empiezan las discusiones, entonces tampoco es de bendición si nos ponemos a pensar en eso. Claro. Yo pensaba algo mientras la tía hablaba. No está dentro de lo que conversamos cuando armamos el tema, pero cuando Dios creó el mundo, siempre dejó, o sea, cuando Dios creó el mundo, después de 6 días, dejó un tiempo para descansar. Ahí mismo también vemos lo que está, la enseñanza que nos trae este testimonio de la hermana Marta, ¿cierto? Pero ahí mismo vemos la enseñanza también porque dentro de todo este día que Dios, incluso cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, también les ordenó, ¿cierto?, entregar un día para descansar, para no trabajar, para no hacer nada, ¿cierto? Donde se tenían que preocupar el día anterior de dejar todo listo, porque al otro día la tarea era sentarse, descansar y compartir con su familia, ¿cierto? El habitar en comunión. Asimismo también en nuestras vidas. Y respondiendo a la pregunta que hacía Rivita, ¿cierto? De cómo podemos cultivar nuestras vidas, en mi caso, por ejemplo, algo que me ha servido mucho por temas de profesión, por también training, dijera, en mi vida, es entender que el servicio no va a fundamentar mi vida. Para mí el servicio, algo que el Señor me ha ido enseñando, es que el servicio es fruto, ¿cierto?, de mi tiempo con Él. El servicio es fruto de mi llenura, del amor que yo recibo de Él, de justamente como he dicho, ¿cierto?, de gracia recibí y por la alegría y el amor y toda la satisfacción que a mí me produce el ser llena de Dios, yo entrego. Y sirvo, no sé, limpiando, ordenando, armando algo, lo que sea. Y con todo el amor del mundo. Y con todo el Sin amor. queja. Claro, porque el servicio nace también del amor, po, y va sembrado en amor. O sea, ¿cómo voy a servir en amargura? Y lo que voy a sembrar va a ser amargura. Si sirvo, no sé, en discordia, en queja, en discusión con mi hermano, lo que yo estoy trabajando, como decía Jessica, en un evento, lo voy a armar y la base de ese evento va a ser discusión, amargura, pelea. No es la idea. Lo que Dios quiere entregar es el amor. Así como nosotros fuimos llenados. Y lo que a mí me sostiene el día de mañana, por ejemplo, en cualquier prueba, en tribulación, ¿cierto? O en una mínima, no sé, duda que yo presente, lo que a mí se me viene en ese momento a la cabeza no es el tiempo que yo pasé sirviendo, es el tiempo que yo pasé en intimidad con Dios. Es el tiempo que yo viví con el Señor.
esa palabra que Dios me entregó, no sé, si alguien por ahí me dice, ¿sabes qué? No sé, tenéis tanta edad y no ha pasado esto y esto. Ah, no, pero yo estoy firme en la promesa que Dios me hizo en la intimidad diciéndome, no, yo tendré esto, yo te bendeciré con esto, de ti en adelante viene esto. Entonces, eso es lo que a mí me da firmeza, ¿cierto? Es lo que a mí me ha ayudado a seguir después de un tiempo establecida en el Evangelio, establecida en, porque como dice, ¿cierto? El que funda su casa sobre arena, No prevalece. Va a ser no grande la prevalece. ruina. Sí. Grande la ruina. Sí. Que otro versículo Bien, para cerrar esta conversación después de todo lo que hemos hablado, quiero que vayamos como cerrando con unas preguntas que le voy a ir haciendo a cada una. Ya. Acuérdense de sus respuestas. No se ve. No se vayan a decir lo que dijo la otra. Pero después de todo lo que hemos hablado, quiero conocer un poquito como sus visiones en cuanto a este tema, ¿cierto? De cosas que puedan ayudar a alguien que nos escuche. Porque esto lo hemos hecho, ¿cierto? Así mismo como nosotros recibimos hoy, venimos y traemos delante de ustedes, ¿cierto? A través de este podcast, para que ustedes también sean edificados. Así es. En su caso, tía Rosita, desde su entendimiento y su comprensión, ¿en qué nos sirve esto? Lo que hoy hemos conversado. Para que... Eso, en lo que hoy hemos conversado, ¿en qué nos sirve en la práctica? Yo creo que mi experiencia básica, lo que yo creo que nos puede servir a nosotros esta historia es a caminar en la voluntad de Dios. Es como decir, yo siento que esta palabra de hoy nos va a traer a todos nosotros un orden en nuestras vidas. Porque primero no está el servicio, sino primero está el estar a los pies de Jesús. Así es. Para poder servir de la mejor manera al Rey de Reyes, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes. O sea, yo pienso en eso y yo digo, wow, qué tremendo Excelencia. beneficio para nosotros el poder servirle al Señor. Qué gran honor servirle al Rey de Reyes, y para servirle al Rey de Reyes hay que servirle a Dios. O sea, primero está el oír la instrucción de nuestro amado, ¿cierto? Recibir de su presencia la dirección. Y es caminar en la voluntad de Dios. O sea, yo creo que esa palabra en la Biblia, en la historia de las hermanas Marta y María, es una historia que nos ha beneficiado mucho a nosotros para poder entender, ¿cierto? Que el Señor se agrada del servicio, pero que todo tiene un orden. Que el orden nos lleva a caminar en la voluntad de Dios. Eso Bien. puedo aplicar Bien. como consejo. Era lo práctico, sí, muy bien. Jessy, en tu caso, me gustaría igual que nos puedas mencionar en qué nos parecemos a Marta. Creo que ya lo hemos dicho varias veces. Pero también, ¿cómo podemos parecernos a María? Bueno, o sea, yo creo que en la práctica, como decíamos, todos en algún momento hemos sido Marta, en dejar que nuestras emociones se desborden, en dejar que quizás el afán nos controle y en dejarnos dominar por estas emociones que quizás ensucian el servicio, porque yo creo que eso es lo que pasó. Pero en sí, ¿cómo se llama? El servicio a Dios, yo creo que siempre tiene que ser como una de nuestras motivaciones, en el poder estar siempre pensando en cómo podemos, como yo decía en un principio, ser un aporte para Dios. ¿Cómo podemos ayudar? Que, chuta, necesito ayudarte, Señor, yo quiero servirte. Pero para eso, como decía, también tenemos que parecernos a Marta, en el sentido de que cómo vamos a ayudar a Dios si no sabemos qué es lo que Dios quiere hoy día. Claro. ¿Qué es lo que hay en su corazón hoy? Y para eso necesitamos ser como María. Necesitamos aprender a escuchar a Dios, aprender a conocer el corazón de Dios, aprender a conocer cómo piensa Jesús, cómo siente Jesús, como dice una canción, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo pensé que yo pensé que iba a decir la canción del Chavo. Oye, lo escucha. No, era una versión completamente distinta. Paréntesis. Me acordé de la canción del Chavo. No, tía. No, eso de que nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesucristo y obviamente que lo hacemos. Que lo hacemos obviamente en intimidad, conociendo a Jesús. Eso.
malo porque si no, no vamos a parar de reírlo. Ay, Dios mío. No, pero bien. Lo que ambas dicen, la verdad es que está dentro de lo que habíamos visto, ¿cierto? En mi caso, relájense. En mi caso, recordarles una vez más que como mencionaban cada una de ellas, la risueña que tengo aquí, que como mencionábamos, ¿cierto? Nuestra idea no es indicar quién estuvo bien o quién estuvo mal. Sino reflexionar en la historia. Siempre hemos creído, yo pienso que lo hemos conversado, cada historia dentro de la palabra nos trae una enseñanza, sea o no sea directamente una parábola. Claro. El Señor nos tiró mucha leña entre medio de tanta palabra, ¿cierto? Y es poder llegar a la enseñanza que nos quiere dejar esta historia, que en nuestras vidas, como hijos de Dios y en general, debemos aprender a tener un equilibrio. Hemos hablado mucho de eso hoy día, en que debemos tener un equilibrio, tener un poco de Marta en nosotros, de saber cuándo debemos trabajar, de saber cuándo debemos tener el ojo así como bien abierto a qué se necesita, hay que limpiar esto, hay que ordenar esto, hay que mover esto, pero también aprender a tener los sentidos despiertos como los tenía María y un espíritu también despierto en reconocer que es tiempo de sentarnos y escuchar lo que Dios quiere decir. Comprender que es importantísimo servir. Repito nuevamente, en ningún momento hemos dicho que hoy día no fue la idea tampoco decir, hermano, deje la escoba y siéntese. No, la idea es que en cada iglesia se necesita el servicio. El servicio, imagínense, si ninguno de nosotros sirviera, yo creo que el evangelio no seguiría. Porque no se hubieran edificado los templos, no se hubiera armado el altar, la parte de adelante, lo que sea. No podríamos, ¿cierto? Pero tampoco enceguecernos a servir todo el tiempo y dejar de lado la intimidad con Dios. Fuimos llamados a edificarnos en la iglesia, y para poder edificarnos nosotros también tenemos que ser edificados. Nosotros también tenemos que recibir para poder entregar. Queremos agradecerles si llegaron hasta aquí. Espero que hayan disfrutado y se hayan reído con nosotros y que hayan aprendido también, ¿cierto? Que esta historia, esta reflexión hoy día les haya llevado también a analizar su vida, a pensar en cuánto tiempo están dedicando a pasar con Dios o cuánto tiempo están dedicando a limpiar, a ordenar o a servir en general. Recordarles que aquí abajito en la descripción, como dijo ya la tía Rosita, van a quedar las cuentas de todas nuestras redes sociales para que vayan si quieren ver más contenido y revisen el perfil para ir a ver los otros episodios del podcast. No se olviden que este es un podcast que es producido por Iglesia Fuego en el Altar y que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor, guiados por Dios. Así que eso. ¡Chao! Chao. Adiós.